La inversión Padre. en la carne te va a dar libertad en el espíritu, porque te va a matar a ti mismo y te va a hacer merecedor de legalidad, te va a ser merecedor de autoridad, te va a ser merecedor de ser llamado un ungido en la presencia de Dios. Y escuche bien, usted hablaba de las inversiones y hablaba del emprendimiento. Emprender en el reino es lo mejor que una gente puede hacer. Amén, El que así invierte es. en el reino no tiene pérdida porque es garantizado. Pruébame en Amén. esto y verás. Si yo abriré las Dios ventanas de mío. los cielos, Dios está diciendo, pruébame porque yo estoy presto a bendecirte. El problema es que tú muchas veces crees que las bendiciones solamente son económicas y son materiales. Jesucristo dijo, yo voy a entregar el espíritu al Padre, pero en el mismo espíritu voy a descender y le voy a demostrar a la muerte que no tiene ni parte ni suerte en esta generación. Bendiciones, bendiciones, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Tu hermano, tu amigo Pastor Geraldo Javier, aquí por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisora, aquí en tu segmento Saliendo del Anonimato. Hoy, como todos los días, te bendecimos en gran manera. Usted que está conectado, que está sintonizando este video, te pedimos que lo comparta y escribe en la caja de comentarios las palabras que más te impresionó y poner las peticiones que estaremos orando. Es algo poderoso que Dios, el Señor, tiene en este hermoso día. Tenemos un invitado muy especial y queremos que Él se presente en la audición de Excelencia Cristiana, un evangelista del Señor. Hermano, Dios te bendiga, amado. Amén, Dios le bendiga más. Muchas gracias por el espacio. Respondo al nombre de Luis Roa. Estoy aquí para ministrar la palabra de Dios, esperando que sea de edificación y de bendición para todo el que esté escuchando. Amén, qué bendición. Ya ustedes escucharon, ya vieron. Pónganse en expectativa, porque yo sé que algo que se está cocinando y Dios va a hacer algo sorprendente hoy. Sé que este joven porta una revelación fresca, divina. Así que vamos a dejar sin más preámbulos que él proceda a entrar en materia y ahí fluya conforme a la revelación del Espíritu de Dios. Amén. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la administración de la palabra. La misma será leída en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10. Vamos a considerar del verso 17 en adelante. Leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Agradecemos a Dios por su extraordinaria palabra. A mí en lo personal quiero iniciar con esta introducción. El Evangelio de Juan es el que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan presenta más al Cristo como una deidad. Los otros demás evangelios se encargaron de presentar quizás la vida ministerial y biográfica de Jesucristo. Ahora Juan es el que inicia en su primer capítulo presentando a Cristo como 100% Dios encarnado aquí en la tierra. En esta ocasión Jesucristo está presentando como preámbulo el propósito por el cual Él vino a la tierra, que fue a dar su vida por nosotros. Amén. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estamos dando a entender que hubo una ofrenda que Dios entregó para que el mundo sea libertado, por lo cual nosotros comprendemos que fue una inversión que el Padre hizo en nosotros para volvernos a comprar, ya que a nosotros estábamos muertos a causa del pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿por qué invertir en el reino? Porque la inversión que se hizo en el reino fue la vida del mismo Cristo para salvación de nosotros. Entonces hay una generación que tiene que entender que el precio que se pagó en la cruz fue demasiado caro como para nosotros despreciar ese llamado. Hay una generación que tiene que levantarse y dar a comprender en este tiempo que el precio que se pagó en la cruz tiene que tomar valor. Ya no pisoteemos más la sangre de Cristo. Entendamos, invertamos más en el reino. Lo que pasa es que invertir en el reino es perder en la carne. Cuando nosotros invertimos en el reino, entonces nos despojamos de todo lo carnal, de todo lo que a Dios no le agrada. El mismo Padre. Cristo dijo lo siguiente. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, poner los ojos en la cosa de arriba, que no perecen, a donde no hay, donde no pueden corroer las cosas. Ahora bien, la gente está conectada a los afanes, la gente está conectada tanto a la añadidura que ha perdido o ha dejado de darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. ¿Por qué invertir en el reino? Porque invertir en el reino es despojarte de tu carnalidad, es despojarte de la añadidura, despojarte de lo material e invertir en lo espiritual. Cuando Jesucristo estaba hablando de dar su vida, Él estaba hablando de dar una ofrenda, de invertir en
el reino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Pero lo más importante de todo esto es que a Jesucristo no lo mataron. Dios mío. Nosotros andamos predicando, no, que a Jesucristo lo mataron los romanos, lo mató su pueblo, lo matamos nosotros. A Jesucristo nadie lo mató. Él dijo, yo mismo doy mi vida y yo mismo vuelvo y la tomo. O sea, yo he hecho una inversión. Hay gente que cree que el tiempo que tú tienes en el Evangelio ha sido perdido porque tú deberías de estar en el mundo brincando y saltando. Hoy yo vengo a decirle a una mujer, a un joven de parte de Dios, el tiempo que tú tienes en el Evangelio no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Hoy yo vengo a decirte, tú no perdiste, tú invertiste. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, la inversión en el reino te va a dar bendiciones, bendiciones que no añaden consigo tristeza. Las bendiciones del reino van a hacer que tu familia completa venga al Evangelio. Las bendiciones en el reino van a hacer que tu familia completa se rinda ante los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo abrió el velo para que se rasgara y una generación completa pueda recibir la salvación. Así mismo, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, invertimos nuestra vida en Cristo, ¿qué hacemos? Rasgamos el velo para que pueda dar apertura, a aquellos que no conocen de Dios y nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros puedan alcanzar la salvación. Amén. Es impresionante, amado. Amén. Me gusta algo de la vida de Cristo y es lo siguiente, que Cristo, estando en la cruz, recibió palabras negativas para que abandonara su propósito. Wow. Y estando allí, él no abandonó su propósito porque él entendía que él tenía que cumplir con ese propósito para que el mundo sea salvo. Muchas veces nosotros estando dentro del Evangelio recibimos palabras negativas para soltar el propósito que Dios nos dio. Wow. Y hoy yo vengo a decirte, no te lleves de ese amiguito, de esa amiguita que te está diciendo tú eres demasiado lindo o eres demasiado joven para estar en el Evangelio. Hoy yo vengo a decirte, no, es que tú no estás perdiendo, mamita, papito, tú estás invirtiendo en algo eterno, tú estás invirtiendo en algo que no perece, tú estás invirtiendo en algo que el mundo no puede comprar, tú estás invirtiendo en una paz que el mundo no puede darte, tú estás invirtiendo en un gozo que el mundo no puede darte. Así que saca de tu mente esa palabra negativa y dile a la gente, yo no estoy perdiendo, yo estoy invirtiendo. Cuando usted hace una inversión en algo, usted está esperando ganancia. Amén, así es. Y la ganancia tiene que ser mayor a la inversión. Perfecto. Entonces Jesucristo estaba dando a entender, yo voy a morir yo solo, pero yo voy a salvar el mundo completo. Wow. Dios mío, Padre. O sea que cuando nosotros nos sacrificamos nosotros mismos, escuche esto, pastor, cuando nosotros nos sacrificamos nosotros mismos, nosotros creemos que estamos perdiendo nosotros, pero estamos dando ganancia a otra persona. Amén. El apóstol Pablo expresa en la carta a los Romanos, en su capítulo 12, que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. El apóstol Pablo lo que debe dar a entender, su cuerpo es el sacrificio del verdadero culto que Dios recibe. Dios mío, Padre. De nada te vale a ti ir 2 horas a un templo edificado de mano de hombre, a una estructura física, a tú adorar a Dios y verdaderamente tu cuerpo no es el sacrificio que tú estás entregando. Dios Entonces mío. hay una generación que tiene que morir a la carne, que tiene que morir al yo mismo, que tiene que morir al orgullo, invertir eso en Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura por causa del amor de Cristo. El apóstol Pablo invirtió su diploma, el apóstol Pablo invirtió su posición, el apóstol Pablo invirtió el renombre que tenía. La Biblia dice que él fue criado a los pies de Gamaliel, era un hombre dotado en la ley, un doctor de la ley, era un hombre que tenía todo en el mundo, pero este hombre dijo, yo me voy a despojar de lo que el mundo me ha dado, entonces para ganar en Cristo yo voy a invertir en el reino. Entonces hay algo que a mí me hace mucho ruido como joven en el Evangelio, y es que muchos ministros resaltan el hecho de que se ven poca evidencia, y yo dejé de hablar de este tema. Le digo por qué, por lo siguiente, porque yo no voy a resaltar el hecho de que hay poca evidencia en el Evangelio cuando yo también ministro la palabra. Entonces yo estoy formando parte de lo que está mostrando poca evidencia. Entonces ya yo no voy a decir que hay poca evidencia, yo voy detrás de lo que tengo que hacer para mostrar la evidencia. Amén. Entonces nosotros lo que debemos de hacer, en vez de estar resaltando que otros ministros no están mostrando evidencia, debemos nosotros de desconectarnos del mundo para hacer aquello que hacían los antiguos, para mostrar esas evidencias, para hacer aquello que hacían esos evangelistas y esos ministros que levantaran a los paralíticos, que resucitaban a los muertos, que sanaban el cáncer, que sanaban el SIDA. Invierte en el reino, despójate de tu comodidad. Hay alguien que tiene que salir del confort, hay alguien que tiene que salir de esa comodidad que te hace a ti vivir en lo natural, porque la Biblia dice que las cosas sobrenaturales no pueden ser percibidas por los naturales. Amén. Entonces, ¿por qué la gente verdaderamente no recibe el poder y la unción? Porque la gente no quiere negarse a sí mismo. El precio de la unción, el precio del llamado es sacrificio humano. Es tú dejar aquella cosa que a Dios no le agradan, es tú abandonarte a ti mismo, es tú apartarte del pecado, apartarte de las pasiones juveniles. Hay muchos jóvenes hoy en día que están muy conectados a este mundo, que están muy conectados a las redes. Desconéctate, invierte en el reino, desconéctate de aquella cosa que a Dios no le agradan, desconéctate de aquella conversación, cancela, bloquea aquel amigo, invierte en el reino. Amén. A veces nosotros queremos que invertir en el reino es ofrendar, es diezmar. No, Dios lo que quiere es tu cuerpo, que es sacrificio vivo, agradable delante de él, que es el verdadero culto. Eso es lo que Dios quiere. Amén, eso es poderoso, amado. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo, y no conforme a la costumbre de este siglo. Entonces estamos viviendo un evangelio donde nosotros queremos acomodar el evangelio a nosotros.
no nosotros acomodarnos a lo que la palabra dice. Entonces Jesucristo lo que le estaba dando a entender en esta ocasión a ellos era que él iba para la cruz, pero que a él nadie lo iba a matar. Porque hay gente a veces que ve el joven en el evangelio diciendo: yo no quiero alcohol, yo no quiero droga, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, y se burlan de ti y te dicen que tú estás perdiendo, y creen que la religiosidad es la que te está empujando a tú comportarte de esa manera. A mí nadie me está diciendo que me vista así, a mí nadie me está diciendo que me comporte de tal manera, porque yo no estoy perdiendo. A mí nadie me está encaminando a la cruz, yo mismo me enganché en mi cruz y estoy caminando porque yo quiero seguir a Cristo, me estoy negando a mí mismo. Entonces, invertir el reino es exactamente eso. Si tú quieres seguir a Cristo, niégate a ti mismo y carga la cruz. Esa es la mayor inversión que tú puedes hacer en ti mismo. Amén. Porque ¿qué le dará el hombre? ¿Qué le dará el hombre a Dios? Nada. Más bien Dios dice: dame tu corazón, porque de él emana la vida. Cuando nosotros ofrendamos un corazón, es una inversión que estamos haciendo en el reino. Estamos aportando para una vida que no va a perecer. Amén. Para algo eterno. Entonces, la juventud de hoy en día tiene los ojos muy puestos en los pasajeros. Y por eso no ven la unción y la manifestación en Dios. Entonces, Jesucristo le está hablando aquí en esta ocasión a sus discípulos y le está dando a entender a ellos, que cuando Él esté enganchado en la cruz, cuando Él esté allá arriba, nadie de los que están debajo es superior a Él, porque Él lo está matando. Entonces, nadie quizás que esté bien, mejor económicamente o esté mejor posicionado socialmente, tiene mejor posición que tú. Que no te menosprecen, que no te rechacen de que el cristianito, el evangeliquito aquel. No, mentira. Es que tú estás invirtiendo en algo pasajero, porque esa gente que quizás tiene abundancia de bienes materiales va a ir donde ti para que tú le des una oración. Amén. Va a ir donde ti para que tú le ministres sanidad, porque tu inversión no es como la inversión de ellos. Porque muchos tienen una cuenta bancaria, pero tú tienes algo en los cielos que no va a perecer. Tú tienes algo en los cielos que nadie puede corromper. Tú tienes algo en los cielos que por más que vengan los terremotos y por más que vengan que se cumplan las señales, eso no se pierde. Tú tienes la vida eterna. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida y nadie lo puede borrar de ahí. Así que es hora de invertir en el reino. Es hora de decir: me despojo del viejo hombre, me despojo de lo que a Dios no le agrada, lo invierto en el reino, me sacrifico delante de Dios, y eso va a tener ganancia para yo darle abertura a que otros puedan recibir el llamado de Dios en sus vidas. Amén. Impresionante, amado, es poder hablar de inversión. Sabe que aquellas personas que son emprendedores, lo primero es que tiene un emprendedor que es visionario. Lo segundo es que es decidido, y lo otro es que siempre está dispuesto a ejercer algo, aunque sea diminutivo, sea pequeño, promocionarlo, hacer grandes, producirlo. Entonces, aquí nosotros vemos que lo primero que hace un emprendedor es una inversión. Amén. Sea pequeña o sea grande o sea mediana, pero él tiene una convicción de que esa pequeña inversión en el periodo de tiempo va a traer un crecimiento financiero que le va a producir a él una gran evidencia de lo que él mismo invirtió. O sea, que lo que invierte es alguien que productivamente tiene derecho a multiplicación. Amén. Lo que pasa es que hay gente que invierten para sí, pero no se multiplican. Hay personas que naturalmente pasa como una historia que escuché, que son gente que asimilan y tienen lo de ellos, pero naturalmente no lo ponen a producir. Amén. También habla igual que los talentos, que te di los talentos, los escondiste y no los produciste. Producir. Hay gente que tiene que levantarse hoy y entender un principio de reino, que la inversión de reino es eterna y no es temporal. Amén. Nadie te va a poder identificar y decirte quédate en bancarrota o tuviste un déficit por lo que invertiste en el reino. Lo que está en el reino produce mucho más de lo que tú piensas. Porque las producciones del reino no simplemente se quedan en las palabras que tú hiciste o en lo que tú sembraste, sino que el mismo reino comienza a multiplicarte lo que ya tú naturalmente tenías olvidado o lo tenías, aleluya, aislado. Entonces aquí vemos algo impresionante, amado. Hablar de inversión quiere decir sacrificio. Sacrificio. Si no quiere decir decisión. Quiere decir morirse. Amén. Wow. Quiere decir arriesgarse. ¿Cuántos emprendedores de grandes escalas, grandes éxitos tuvieron? Amén. Con inversiones que tuvieron que sacrificar todo y perder todo para poder tener éxito? Una de las cosas que mayormente me impresiona es como ver a alguien de gran escala, de gran renombre, hacer una inversión y en medio de la inversión había fracasado más de 5 veces. Fracasado 5 veces. Y él decía
que todavía mientras él tenga vida, él va a seguir invirtiendo. Dios mío, wow, eso es fe. Hay gente que porque invierte una sola vez ya desisten. Amén, wow. Vemos gente que porque un día le fue mal en una condición, en una inversión, ya sueltan todo. Wow. Se ponen en el asiento del confort y se ponen en la silla del anonimato y dicen: yo soy un fracasado, yo no puedo ser inversionista, yo no puedo hacer esto, yo no tengo la capacidad. Pero el Amén. Dios del cielo te está diciendo: tú eres el que tienes que invertir para que el reino comience a producir. Necesitamos gente que produzca y que el reino naturalmente vea las condiciones que está proyectando de que desniveles para que entonces ejecute conforme a lo que el cielo está Amén, diciendo en la tierra. Gloria a Dios. Wow, esto está muy poderoso. Escuche esto. ¿Por qué hablar de la vida de Cristo como la inversión para que el mundo se salvara? Por lo siguiente. Amén. Porque la muerte no podía detenerlo. Entonces, Dios si él estaba hablando de entregar su vida, él estaba hablando de vencer aquello que era el miedo mayor de la gente. El miedo mayor de la humanidad es morirse. O sea, el hombre se arriesga a invertir o se arriesga quizás a lanzarse al éxito por perder algo que es muy valioso y que nadie te lo puede devolver. Y esa es la vida. O sea, Jesucristo no estaba hablando de que él iba a perder un por ciento, de que él iba a perder una mercancía, que él iba a perder un dinero. Él iba a perder su propia vida. El escritor de los Hebreos relata que él, siendo Dios, tomó semejanza como de siervo y se hizo hombre para salvarnos a nosotros. El escritor de los Hebreos también relata que él, aunque era hijo, por medio de los sufrimientos, él aprendió lo que era obediencia. O sea, cuando tú inviertes en el reino, no simplemente tú obtienes beneficios, sino que te da enseñanza para tú invertir en otros. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz, mira, el apóstol Pedro en su carta, capítulo 3, primera carta creo, capítulo 3, verso 19, registra y relata algo que a mí me impacta mucho. Y este texto bíblico es muy profundo cuando él dice que Cristo murió en la carne, más en el espíritu descendió a lo más profundo de la tierra y libertó a las almas que estaban cautivas. O sea que él perdió en la carne, pero invirtió en el espíritu de la libertad aquello que pensaba que, Dios mío, aquello que pensaba que no tenía futuro. O sea que cuando tú te sacrificas en la carne, escucha bien, porque quiero desatar esta palabra en la vida de un hombre, de una mujer que me está ahí escuchando. Cuando tú te sacrificas en la carne, tú inviertes en el espíritu y le da ganancias a otros. Hay mujeres que quizás le están criticando y le están señalando por las largas horas de oración que ellos invierten en el reino. Esas largas horas de oración sacrifican tu carne. Quizás la gente dice que tú no te ves bien, que te vas a morir silenciando, que te vas a morir ayunando, pero eso da libertad a otros en el espíritu. La inversión en la carne te va a dar libertad en el espíritu, porque te va a matar a ti mismo y te va a hacer merecedor de legalidad, te va a ser merecedor de autoridad, te va a ser merecedor de ser llamado un ungido en la presencia de Dios. Y escuche bien, usted hablaba de las inversiones y hablaba del emprendimiento. Emprender en el reino es lo mejor que una gente puede hacer. Amén. El que invierte en el reino no tiene pérdida porque es garantizado. Pruébame en esto y verás. Si yo abriré las ventanas de los cielos. Dios está diciendo: pruébame porque yo estoy presto a bendecirte. El problema es que tú muchas veces crees que las bendiciones solamente son económicas y son materiales. Jesucristo dijo: yo voy a entregar el espíritu al Padre, pero en el mismo espíritu voy a descender y le voy a demostrar a la muerte que no tiene ni parte ni suerte en esta generación. Se tiene que levantar una juventud que diga: yo voy a perder en la carne, pero en el espíritu voy a libertar a aquellos que están fuera, a aquellos que están en la droga, a aquellos que están en la prostitución, a aquellos que están en la crisis, a los jóvenes que están sumergidos en la depresión, en la ansiedad. Hoy yo voy a libertar a un joven del suicidio por medio de mi oración, por medio de mi sacrificio en la carne. Yo voy a hacer una inversión en el reino para libertar a otros. Amén, poderoso amado. Escucha esto. Él literal dice que había una promesa que no se le fue dada a la generación que pereció cuando Noé, o sea, Dios lo mío, que se hubiese perdido. Wow. Así es. Y muchas veces tú estás invirtiendo en algo y te dicen: no invierta en eso porque fulano lo hizo y no funcionó. Dios mío. A veces la gente te dice: mira, fulano y fulana invirtieron en lo mismo que tú y no le funcionó. Fulana puso un negocio en ese local y no se le dio. Fulana quizás quiso invertir en tal cosa y no se le dio. Di: lo mío no es de la tierra, lo mío es del cielo. Alguien tiene que decir: porque yo no hago lo mío con convicción carnal, yo hago lo mío en el espíritu. Yo voy a invertir con revelación de parte de Dios. El apóstol Pablo decía que nosotros somos los sembradores, pero Cristo es el que da el crecimiento. En pocas palabras, esto no depende de quien siembre, esto depende de quien me va a dar el crecimiento. Y aunque la gente diga que yo estoy perdiendo simplemente porque yo he dejado las cosas carnales en la carne, quizá yo he perdido mucho, pero en el espíritu voy a obtener ganancia en el cielo. Dios mío, Padre ministro, siga fluyendo, amado. Escuche esto. Esto está serio, está serio. Algo que la Biblia revela. Amén.
La Biblia dice que cuando Cristo estaba crucificado en la cruz, fueron a quebrantarlo. ¿Por qué? Porque había una tradición que cuando la gente era crucificada en la cruz y no hubiese muerto a la hora que tenía que morir, le clavaban una lanza para matarlo. Y la Biblia dice que cuando fueron a intentar a clavar la lanza a Jesús, él no pudieron clavársela porque él ya estaba muerto. Le digo lo que revela esto, que él no murió en la hora que el enemigo determinó, sino en la hora en la cual él decidió entregar el sacrificio. O sea que cuando tú decides invertir en el reino, nadie puede cuestionarte en la hora ni en el tiempo en el cual tú lo haces. Sigue para adelante, sigue fluyendo, que la gente va a decir que tu ministerio no va a servir para nada, que tú no tienes proyección, que la gente no te va a seguir. Adoradora, profeta, sigue invirtiendo en el reino, más ayuno, más oración, más Biblia, trágate la palabra de Dios, que hay mucha gente que está lanzando palabras negativas. Tú no vas a morir cuando el diablo quiere, tú vas a morir cuando Dios diga. Ay, Padre. Hay mucha gente que le teme a la muerte y por eso no se arriesga. Hay mucha gente que no predica en el evangelio por temor a que lo critiquen o por temor a que quizás le hagan algo negativo. Jesucristo dijo, yo voy a dar mi vida, yo mismo la voy a tomar. Alguien tiene que levantarse con esta palabra y decir, yo voy a invertir en el reino porque a mí me place. Y el reino me va a devolver para atrás lo que yo invertí en él y me lo va a devolver multiplicado. La Biblia dice que él multiplica la fuerza del que no tiene. Si no tiene fuerza, él te la da. La Biblia dice que Jesús, escuche bien, Jesús estando en aquel lugar libertó a las almas que ya se hubiesen perdido. O sea que en ti Jesucristo va a recuperar lo que mucha gente no pudo recuperar, lo que todo el mundo ha perdido. Quizás hubo empresarios que intentaron lanzarse como tú y no lo lograron. Quizás hubo mucha gente que se le entregó un ministerio parecido al tuyo y no lo lograron. Quizás hay mucha gente que lanzaron discos, que cantaron, que escribieron composiciones y tampoco lo lograron. Hoy yo vengo a decirte, ahí donde otro fracasó, ahí donde otro cayó, ahí donde todos otros lo llamaron derrotado, de ahí Dios te va a levantar, de la ceniza vas a resurgir, como el ave fénix vas a ser levantado, porque la Biblia dice que los jóvenes quizás se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Dios levantarán sus fuerzas como las águilas. Y hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, invierte en el reino y tú verás que tus fuerzas van a ser multiplicadas como las águilas. Vas a resurgir. Donde la gente veía un fracasado, va a haber un hombre y una mujer de Dios que invirtió en el reino y que no invirtió en vano, sino que invirtió no solo para su bienestar propio, sino para que otros fueran libertados. Y hay mucha gente que va a decir, el evangélico, la cristiana loca que lo dejó todo por Cristo, ahora también lo tiene todo. Dios mío, Jesucristo dijo que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que quiera perder su vida a causa de él va a ganar 100 veces más. Dios mío, Jesucristo también dijo, escuche bien, el evangelio de Marcos revela lo siguiente, que aquel que no deje casa, padre, hermano, hermanas a causa de él, no es digno de él. Pero Jesús más adelante dice que dice lo siguiente, que el que deje todo eso va a recibir 100 veces más, aún en este siglo y en el siglo venidero. O sea, que la gente muchas veces quiere meterse en un estado de miseria, dando a entender que Dios solo nos va a bendecir con la salvación. Aquí en la tierra nosotros también seremos bendecidos. Échese fuera ese espíritu de miseria que no viene de parte de Dios. Ahora. Invierta en el reino para que usted vea, invierta tiempo en Dios, invierta tiempo en la oración y no solo en eso, invierta tiempo en la obra para que usted vea que la palabra de Dios va a traer ganancias a su vida. Amén. Gloria al Señor. Impresionante, hermano. Ver este joven fluyendo. Vamos a dejarlo que él tiene ahí. Aleluya. Escuche bien y quiero testificar lo siguiente, rápido. Amén. El tiempo que yo tengo en el evangelio es el mismo tiempo que yo tengo que terminé el bachiller. Cuando yo me convertí, la gente pensaba que yo no hubiese entrado a la universidad porque yo me hubiese vuelto loco, que hubiese un fanático religioso y que no quería estudiar. Y yo hice todos los intentos por hacerlo. Escuche lo siguiente, que esto es impactante. Y yo duré 4 o 5 años de mi vida tratando de estudiar y no podía, se me perdían los papeles. En el colegio que yo estudié me hacían un lío, no me lo querían devolver. Cuando iba a un lugar que un sello, que una firma le falta, y duré 4 años en lo mismo. Los 2 años de pandemia no me lo permitieron. Escuche lo siguiente, hace aproximadamente 2 meses a mí me botaron de mi empleo, que estaba ahí también desde que era nuevo creyente. Y cuando a mí me botaron de mi empleo, mucha gente me preguntaba que de qué yo iba a vivir. Y mucha gente me decía, si tú hubieses estudiado ya tuvieras tu carrera. Escuche bien, sentado en mi cama, alguien me llamó y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Vas a estudiar? Y yo le dije, sí, voy a estudiar, ya conseguí los papeles. Dios me dio la oportunidad. No, con eso no te quiero dejar dicho que estudiar no sea de parte de Dios. Sí, estudie, prepárese, porque eso también es de parte de Dios. Y cuando yo estaba sentado en mi cama, ella me dijo, perdiste mucho tiempo. Y el Espíritu habló a mi vida y me dijo, dile a ella que cierre la boca. Tú no perdiste, tú invertiste. Porque quizás no duraste 4 años en la universidad, pero duraste 4
4 años en la palabra. Pregúntale a ella de qué ella vive. Yo le pregunté de qué tú vives y ella me dijo, yo soy licenciada en contabilidad. Ahora pregúntame a mí, le dije yo a ella, ¿y tú de qué tú vives? Yo vivo del ministerio. Yo vivo de quizás de aquella palabra donde tú dijiste que quizás yo estaba perdiendo. Yo invertí. Te digo de qué yo estoy viviendo ahora, de qué yo pago mi casa, de qué yo me estoy alimentando y con qué voy a pagar mi universidad. Del ministerio. O sea que yo no estaba perdiendo, yo estaba Dios invirtiendo. mío, A veces Padre. tú crees que estás dejando cosas, gloria a Dios, por Cristo, y son pérdidas. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, no son pérdidas, son inversiones. Si yo no hubiese, gloria a Dios, en Cristo en la universidad y hubiese abandonado el evangelio, me hubiese descarriado, quién sabe de qué yo estuviera viviendo. Amén. La amiga contable, el psicólogo, el que es empresario, el administrador de la empresa, a veces llaman a este bachiller neófito y le piden oración. Estoy en depresión, estoy en crisis, mi familia, mi matrimonio se está yendo a la quiebra. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Cuando tú inviertes en el reino, lo que tú inviertes tiene muchísimo más valor que lo que tú inviertes en la tierra. Dios mío, Padre. Dios me dijo, Poderoso. pregúntale a ella de qué ella vive. No, yo soy licenciado en contabilidad. Ahora dile a ella que te pregunte de qué tú vives. ¿De qué tú vives, Luis? Yo, del ministerio. Y no me hace falta nada. Amén. O sea, que a veces yo quiero depositar esta palabra en la vida de muchos jóvenes Amén. que se enfrían, que se descargan. Con esto no quiero dejar dicho que iniciar proyectos, estudiar y hacer cosas no está bien. Eso está bien, pero hágalo en Dios. Hágalo con la convicción y la voluntad de Dios. Amén. A veces creemos que estamos perdiendo y estamos invirtiendo. Y esta es la palabra que yo quiero depositar en la vida de alguien. Amén. No es pérdida, es inversión. Inversión. Yo entendí que no era el tiempo. Simplemente no era el tiempo. Dios no lo quería. ¿Y qué yo hice? Me comí el rollo. Cómete el rollo. Amén. Y hoy en día quizás a mí no me depositan un cheque o me llega un mensaje de una nómina. Pero por medio del ministerio yo soy bendecido. Amén. Y no hay tarifa. Dios lo hace. Amén. Yo recuerdo que esa misma joven me preguntó a mí, ven acá, Luis, ¿y de dónde es que tú compras todo lo tuyo? Porque yo siempre te veo a ti que tú andas bien, esto, aquello, lo otro. Y yo le dije, yo nunca, desde que me convertí, y si lo hago por gusto, he comprado una prenda de vestir. A mí me la siembran. ¿Por qué? Porque Dios hace eso. Cuando tú te encargas de lo de Dios, cuando Dios te invierte en el reino, Dios invierte en ti. Amén. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo da. Entonces hay una generación que está perdiendo demasiada unción, que está perdiendo demasiada presencia, que está perdiendo demasiado de la manifestación y de la evidencia de Dios porque estamos muy involucrados en la cosa de la carne. Así es, Cristo Señor. viene, es hora de que invertamos en el reino. Amén. Y no escucha la palabra negativa porque hay mucha gente que te va a decir, estás loco, eres un fanático. Sigue para adelante, fluye. Que lo mismo le dijeron a Pablo y él siguió. Porque Pablo entendía que quien se le reveló en medio del desierto lo iba a respaldar. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios, quien se te reveló en medio del desierto te va a respaldar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra que Dios te dio no va a caer en el vacío. La palabra que Dios le dio al apóstol Pablo no iba a quedar en el aire. La palabra que Dios te dio fue una inversión en ti. Tú hablabas de semilla. Hablaba de sembrar algo, aunque sea poco. Entonces, Amén. Jesucristo hablaba de la palabra de sembrador y él decía que la semilla cayó en diferentes tierras. Amén. O sea, Dios invierte en nosotros y de nosotros está nosotros darle valor a esa inversión. Amén. Por eso Así hubo un es. hombre que dijo, no, tú me diste un talento y yo tuve miedo y lo escondí. Pero hubo otro que le dijo, tú me diste 5, ahora te traigo 10. Amén. Se necesitan gente como ese. Y escuche algo, con esto yo entendí que en el mundo espiritual hay algo que se le puede llamar de forma paradójica, esto puede sonar gracioso, ladrón de talento. ¿Por qué? Sí. Porque el que tenía más y lo invirtió, le quitaron al que no lo invirtió y le dieron a ese. ¡Wow, Dios Amén, mío! así O sea es. que hay una generación que quizá predica y Dios le va a dar otro don y otro talento porque hay otros que no está invirtiendo, Dios mío. Amén, Arrebate así es. esta palabra porque yo vengo a decirte de parte de Dios. Cuando tú cuidas lo que Dios te da, Dios le quita al que no lo cuidó para darte a ti. Y por eso es que tú ves gente que están fluyendo en todo. Hay gente que están fluyendo en la profecía, que están fluyendo en la palabra, que están fluyendo en la adoración. Porque hay mucha gente que está descuidando lo que Dios le ha dado, que no están invirtiendo. Y por causa de una gente que se sacrificó en la carne y que invirtió su vida en el reino, Dios le está dando aún más de lo que tenía. Wow, Y esa tremendo. generación que se necesita levantar. La Amén. generación que arrebate. La generación como Josué. Amén. La generación que le diga a los demás, a mí no me importa lo que estén haciendo lo del montón. A mí no me importa lo que estén haciendo los demás jóvenes, los jóvenes del mundo. Yo voy a entregar mi vida. Yo voy a ofrendar mi corazón para Dios y lo voy a invertir en el reino. Y te aseguro, de parte de Dios, recibe esta palabra que no vas a perder. Soy un testimonio vivo, escuche bien. Soy un testimonio vivo de alguien que quizás cuestionaron mucho, mi familia, mi madre, mucha gente me dio esta palabra negativa y me dijo que al pasar de los años yo siempre iba a ser un simple empleado porque yo no podía estudiar. Y voy a estudiar, con esto no te quiero dejar dicho que no lo voy a hacer, pero los 4 años me sirvieron de experiencia para Amén. entender que invertir en el reino es mejor. Amén, amado. Porque ahora mismo yo no soy esclavo del tiempo. Ahora mismo nadie me está esperando. Ahora mismo yo no tengo un horario fijo para entrar a ninguna empresa. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. Amén. Y no me ha faltado, escuche bien, ni el pan ni la comida.
porque Dios Amén. ha estado ahí. Así que invierte en Dios. En el Trabajar es bueno, estudiar también, pero lo hagamos con la convicción de que esa es la voluntad de Dios. Si no, invierte en Él y suelta todo lo que el reino te diga que tiene que soltar. Amén, amado. Queremos que usted ore por esos jóvenes verdaderamente que se han rendido delante del sistema y el sistema lo ha tomado. Amén. Y yo sé que este testimonio y esta palabra de invertir en el reino es algo poderoso. Amén, así Yo es. sé que las personas ahí se van a quedar expectativas el mensaje y van a querer la segunda parte. Vamos a orar por esas personas que necesitan esa palabra de fortaleza, ánimo y que verdaderamente están anclados, estancados y no pueden salir de la condición en cual están, para Amén. que inviertan en el reino. Amén. Vamos a hacer esta oración. Jesucristo dijo que pongamos los ojos en las cosas de arriba. Y hay una palabra que se ministra mucho, pero la gente la practica poco. Amén. Y es que las añadiduras nos iban a perseguir. Amén. Entonces, esta palabra yo quiero depositarla en la vida de alguien. Así que, joven que me está escuchando, recuerda que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Así que, Padre, Espíritu Santo dijo, yo quiero ministrar la vida de esa gente que está en la depresión, de esa gente que quizás le estén llamando fracasada, derrotada, de ese joven que quizás quiso emprender un nuevo negocio, un nuevo talento, hacer algo diferente, de esa gente que quizás escribió y no se pegó, de ese evangelista, de ese profeta que lanzó ese libro. Hoy yo vengo a decirte, pon todo en la mano de Dios. 7 veces cae el justo, 7 Jehová lo va a levantar. Jehová no te va a dejar en vergüenza. Recibe esta palabra. Invertir en el reino es el mejor negocio. Invertir en Dios es la mejor empresa. Invertir en Dios no es que lo vamos a hacer por beneficio propio. No. Recuerda bien, Jesucristo se ofrendó en la carne, pero en el Espíritu le dio libertad a otros. O sea, que cuando tú inviertes en Dios, no lo haces para beneficio propio, lo haces para darle libertad a otros. Porque algunos van a decir, como el pastor lo hizo, yo también lo voy a hacer. Como Luis lo hizo, yo también lo voy a hacer. Así que recibe esta palabra de parte de Dios. Espíritu de depresión, espíritu de rechazo, espíritu que quiere mantener la mente cautiva a los jóvenes estancados, que no crecen dentro de la iglesia, que no estudian, que no inician un nuevo proyecto, que la gente muchas veces cree que el evangelio es para estacarse o para estar aburrido. Hoy yo vengo a reprender ese espíritu de religiosidad, esa apatía, esa rutina. Recibe esta palabra de parte de Dios. Recibe refrigerio de parte de Dios. Dios se te va a revelar a tu encuentro. Tus sueños no van a quedar en el aire, tus sueños no van a caer al vacío, tus planes, tu propósito, todo ponlo en la mano de Dios, porque hay agenda para ti, porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a entregar a las naciones, porque la promesa que Dios te dio hoy vienen de camino y se van a cumplir. La Biblia dice que Abraham habitó en tierra ajena como extranjero, pero que esperaba, gloria a Dios, la ciudad cuyo arquitecto era Dios. O sea que tú, aunque estés habitando en tierra que no es tuya, por medio de tu pie, todo lo que tú pises se te va a ser entregado. La Biblia dice que donde quiera que Abraham llegaba, Abraham era fértil, así que donde quiera que tú pises, que tú pongas los pies, cualquier empresa, seas empleado, sea el dueño, va a ser bendecido. Invierte en el reino. Esta es la palabra depositada a esa generación que va a demostrar que aunque las cosas vayan de mal en peor, a él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que recibe esta palabra de parte de Dios, porque Dios se te va a revelar en el silencio de la noche, en la madrugada, y te va a dar nuevos sueños, propósitos que van a cambiar la vida tuya y la vida de tus familiares. En el nombre de Jesús la sellamos esa palabra. Así que sé, aleluya, colaborador de este gran mensaje. Comparte el link, comparte el video, suscríbete al canal y te invitamos a que ponga en la caja de comentarios la palabra que más te impresionó de este poderoso mensaje. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide de usted, de tu hermano ministro Geraldo Javier, por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor, en tu segmento Saliendo del Anonimato.